quiero presentarles hoy una propuesta metodológica que hemos desarrollado al interior del programa de estudios musicales de la Universidad Central. Piano a cuatro dedos, como decía el maestro Arias, el nombre es un poco sugerente. Uno se puede ubicar un poco en toda esta época de la técnica barroca de los instrumentos de teclados, pero esto va más enfocado es a hacer un proceso, si se quiere, un poco más abierto y democrático para la enseñanza y aprendizaje del piano como instrumento complementario. Entonces, para esto me voy a permitir compartirles una presentación sobre cómo ha sido este proceso del piano a cuatro dedos. Entonces, piano a cuatro dedos, voy a ser muy insistente en el nombre porque poco a poco vamos a ir viendo a qué obedece esta denominación. Durante los años 2014 y 2015, el programa de estudios musicales realizó una actualización de su programa curricular a partir de un ejercicio de evaluación, y pues de autoevaluación, más bien dicho. En producto de esa revisión, en el año 2016 se consolida la actualización del proyecto académico del programa de estudios musicales. Y realizando un trabajo que se ocupó, entre muchas otras cosas, de una reformulación epistemológica y pedagógica del programa. Y esto con todas las transformaciones que supone en términos académicos, curriculares, administrativos, operativos, etc. Para efectos de nuestro piano a cuatro dedos, resulta de capital importancia resaltar el documento mencionado, que en el documento mencionado se propone una articulación entre la teoría y la praxis, en tanto se comprende que la una complementa a la otra. Eso va a ser como uno de nuestros focos de trabajo durante todo el tiempo y lo van a ver reflejado justamente en la propuesta metodológica. En ese proceso emerge el espacio académico instrumento armónico piano. ¿Sí? Ahorita ya tiene otra denominación y es simplemente piano armónico, cuyo fin principal es fortalecer la comprensión y el dominio de lo que es el sistema código en lenguaje. Es lo que para nosotros el sistema código equivale a todo el tema de la teoría musical, el solfeo, el entrenamiento, todo este lenguaje nosotros lo denominamos sistema código. Pero necesitábamos esa comprensión y ese dominio de este sistema código a nivel armónico, a nivel de electroescritura, a nivel interpretativo, a nivel analítico, a través de la práctica en el piano, generando así un espacio funcional en donde se integran diversos componentes teóricos y conceptuales. En ese sentido, el espacio académico responde a esta postura de la articulación entre la teoría y la práctica, lo que mencioné hace un momento, ocupándose así de hacer del piano un medio a través del cual los estudiantes pueden resolver algunos de los problemas propuestos, aplicando parte de sus conocimientos teóricos apoyados por el desarrollo de habilidades en aspectos prácticos instrumentales. En la misma línea de articulación entre lo teórico y lo práctico, este espacio académico, nuestro instrumento armónico o nuestro piano armónico, se nutre de otros espacios considerados nucleares dentro de la malla curricular. Entonces, se va a nutrir del solfeo de entrenamiento auditivo, de la teoría musical y de taller corporal. Digamos que estos espacios nutren a piano armónico, pero a su vez piano armónico va a nutrir esos espacios. Entonces, digamos que la construcción de los programas es subsidiaria entre sí, es como un bucle que se va retroalimentando todo el tiempo. De esta manera, el sílabo propone 4 ejes formativos del espacio académico. El primero será el de técnica, el segundo será el de lectura, el tercero será el de armonía y el cuarto el de interpretación. Estos ejes formativos se desarrollan a través de los aspectos que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Estudio la tonalidad, la corporalidad, en la lectura a través de la primera vista, la armonización, estructura interválica y armónica. Tenemos todo el tema de funciones armónicas, de enlaces de transporte armónico. Para nosotros es fundamental. Digamos que esta es como un poco la red conceptual del asunto. Esto es como toda la parte epistemológica de nuestro espacio académico. Bien, puntualizando un poco, ya en lo anterior, en las sesiones cotidianas de clase se abordan temas como la práctica de la técnica, la lectura armónica y melódica,
la interpretación de progresiones armónicas, transporte armónico, análisis y construcción de semicadencias, dominantes secundarias, construcción y transportes de acorde a cuatro sonidos o armonía agregada, estudios de ritmos, sobre todo de músicas colombianas y latinoamericanas, y el acompañamiento de obras. Nosotros también hacemos un trabajo en donde nos interesa que el oído armónico y el pensamiento armónico tenga como un escenario de aplicación en el sentido del acompañamiento de obras. Durante los 2 primeros semestres de piano armónico, los educandos reciben principalmente entrenamiento en aspectos corporales, de lectura musical aplicada, relación teoría-práctica, que en suma redundan en la consecución de un nivel técnico que les permite abordar pequeñas obras, tanto individuales como grupales. Eso es bien interesante porque esta clase es grupal, tenemos un mínimo de 4 estudiantes, y hemos encontrado mucha literatura de ensambles para 4 pianos, cosas de ese estilo. Entonces también les brindamos una experiencia interpretativa de obras y de ensambles, y con todo lo que eso aporta. Asimismo, logran hacer trabajos de armonización con triadas, melodías basadas en las funciones armónicas principales, y es así como durante esos primeros semestres se retroalimentan los procesos que se desarrollan en piano armónico, en teoría musical y en solfeo. Es decir, porque también los estudiantes, valga la aclaración, tienen un espacio consecutivo de la práctica de sing and play, ellos de hacer cante y toque todo el tiempo. Bien, a partir del tercer semestre se amplía este trabajo hacia la armonía agregada, con base en la progresión armónica segundo, quinto, primero. La fórmula cadencial quinto primero puede estar antecedida del segundo grado, porque ese se ubica a un intervalo de quinta superior con respecto a la dominante. Esto significa que el movimiento entre las fundamentales segundo menor quinto es similar al encadenamiento quinto primero. Lo anterior explica por qué la progresión armónica segundo, quinto, primero es una de las más utilizadas en música de todos los géneros. Eso nos lo presenta Gómez en el año 2017. También tenemos una recopilación que hizo el maestro Fabio Martínez sobre progresiones armónicas en un connotado libro del que es Cómo tocar guitarra con acordes disonantes del año 92. Y él nos dice que esa progresión puede ser considerada como la más importante de la armonía funcional, ya que es la más usada. Entonces, nosotros tomamos con esta base, pero la enriquecemos y la llevamos al segundo menor 7, quinto 9, primero max 7 y primero 6. Esto, digamos que tomamos una parte de la propuesta metodológica del voicing que sistematizó un pianista argentino, el maestro Daniel Lamberti, y cuyas características veremos a continuación. Estas son un poco las citas que les hablaba sobre el tema del segundo, quinto, primero de los autores Gómez y Martínez, el sustento del por qué utilizamos o por qué iniciamos nuestro proceso con esta fórmula armónica. Vamos al tema voicing. El voicing es un término acuñado especialmente en las prácticas musicales del jazz. Hace referencia a las diferentes maneras de la distribución de las voces de los acordes, cuya estructura por lo general tiene un mínimo de 4 notas. Normalmente ya estamos hablando no de triadas, sino de acordes con alguna nota de color, notas características, etc. Desde la sistematización que propone Lamberti, el maestro argentino que les mencioné hace un momento, se aborda en una primera etapa tanto desde lo teórico como desde lo práctico, lo que él denomina como Voicing 1A. En esta etapa, los estudiantes desarrollan la habilidad de construir cada uno de los acordes de esta progresión señalada a partir de una digitación establecida, manteniendo el principio de enlace armónico. Esto es bien importante porque nos referimos a que vamos a hacer siempre, para cualquier tonalidad, la misma digitación. Ustedes en la diapositiva podrán ver que tenemos 2 notas con la mano izquierda, 2 notas con la mano derecha, y ahí empieza a tener sentido el asunto del piano a 4 dedos. Y esta digitación tiene que ser fija para todas las tonalidades, de tal manera que el proceso de transporte armónico
sea también facilitado en la medida que se va a utilizar una digitación constante para cualquier tonalidad. Entonces, al fin de cuentas, va a ser lo mismo para un estudiante que no sea pianista, tocar en do mayor o tocar en mi bemol, tocar en la bemol, eso no tendría que convertirse en un problema más adelante. Bien, por eso es que es tan importante mantener este principio de la digitación, digamos que es innegociable en este punto. La distribución de las voces de los acordes en este tipo de voicing que nos propone Lamberti permite que cada una de las manos se ocupe únicamente por la interpretación y la conducción de dos sonidos, que era un poco lo que les decía, materializando así el principio que da nombre a la ponencia piano a cuatro dedos. Fíjense, aquí hay unos ejemplos de cómo quedaría la digitación de las partituras que estamos viendo hace un momento. La mano izquierda tiene dos dedos, la mano derecha tiene dos dedos. En el caso del sol 9, que es la dominante, se hace una apertura, pero se utiliza el dedo 5, el dedo 1 en la mano izquierda, y dedo 1 y 1, 2 en la mano derecha. Digitación que, insisto, tendrá que ser transpositora. Digamos que eso tendría que ver con la construcción de la progresión en cualquier tonalidad. Ahora vamos a ver que el ejercicio lo vamos a proponer. Nosotros lo iniciamos arpegiando cada una de las notas del acorde en compás de tres cuartos, con una figuración rítmica de corchea negra, corchea negra. Esta distribución es la resultante rítmica de uno de los géneros que hacen parte de la música andina colombiana, como es el pasillo. En la parte inferior de la diapositiva ustedes verán que está pues el esquema de acompañamiento del pasillo, como normalmente se hace el pasillo lento, y nosotros a través del voicing los hemos arpegiado para poderle dar el mismo marco sonoro, si se quiere, utilizando los elementos de nuestro voicing. Con estos elementos se aborda lo referente al transporte armónico de la progresión vista en dos momentos. El primer momento que nosotros proponemos es por círculo de cuartas, como digamos que en una dirección horizontal, izquierda-derecha. Si ustedes se dan cuenta, la primera parte está en do, la segunda está en fa, la tercera en si bemol, la cuarta en mi bemol y así sucesivamente. En un segundo momento, lo hacemos es por tonos descendentes. El uso deliberado de esta estrategia metodológica dividida busca en la primera etapa que el estudiante, por una parte, construya al teclado en términos de Henry Guerrera, las cuatriadas, desde lo teórico y aplique los mapas en todas las tonalidades, o sea, todo el asunto del transporte armónico de esa progresión a cualquier tonalidad. Por otra parte, que relacione las armaduras con la construcción misma de los bloques armónicos. En eso hacemos un especial énfasis porque hemos encontrado que con una frecuencia importante, a veces los estudiantes se saben las armaduras, pero en el momento de construir los acordes las olvidan o no las relacionan. Entonces, omiten la información que proporciona la armadura para el asunto armónico. Entonces, digamos que es un momento como de volver material todo el asunto teórico. Y por otra parte, y algo que resulta muy importante, es la identificación auditiva de la progresión armónica y sus características. En este caso, pues dadas por las notas de color y por la disposición de los acordes. En su texto, Las bases psicológicas de la educación musical, el muy famoso pedagogo belga Edgar Villens señalaba la importancia de proporcionar al estudiante experiencias auditivas de los acordes previo al desarrollo de la capacidad del reconocimiento teórico de encadenamientos armónicos. Es decir, nosotros en piano armónico lo que tratamos es de generar también un espacio para que se generen esas prácticas de reconocimiento auditivo de progresiones que a la postre van a nutrir, por ejemplo, los contenidos de entrenamiento auditivo, los contenidos de solfeo. Por eso les digo que trabajamos en bucle con otras materias. Cuando se trabaja por tonos descendentes, como tenemos acá en la diapositiva, preparamos al estudiante para que pueda aplicar lo aprendido hasta este punto en la interpretación de una obra musical, cuya estructura armónica responde precisamente a la progresión segundo, quinto, primero, en una serie de modulaciones sucesivas por tonos descendentes. Por eso es que aquí es donde aprovechamos eso. Una obra que encontramos que es pasillo
que tenga segundo, quinto, primero, que module y que lo haga por tonos descendentes, es la obra Si no fuera por ti, de León Cardona y Óscar Hernández. Digamos que en virtud de la estructura de la obra y de las competencias desarrolladas hasta ahora, como son transporte armónico, aplicación de una digitación fija, la construcción teórica y práctica de los acordes, el estudiante debe cantar la obra y acompañarse al piano desde los elementos hasta ahora trabajados. De esta manera, entonces, confluyen las habilidades teóricas y prácticas y de solfeo que haya desarrollado o que se estén pues, en proceso de. A continuación, quiero compartirles un video, un fragmento de lo que es el Voicing 1A, que hemos hablado hasta ahora en distintas tonalidades, y posteriormente verán un fragmento de la obra Si no fuera por ti, en donde tiene aplicación este escenario. Bien, seguiríamos compartiendo la pantalla para continuar con la presentación. Vale. Ya en el cuarto semestre, no, perdón, digamos que en este momento que estamos todavía en tercer semestre, se aborda otra disposición de la progresión que en la estructura propuesta por Daniel Lamberti se denomina Voicing 1B. En ella, la distribución de los acordes varía en tanto las notas de color de la progresión segundo menor 7, quinto 7 y primero 6 se ubican en la mano izquierda, como ustedes verán en la diapositiva, y ya las notas de color no son la voz superior del acorde, sino están dentro de la estructura y está manejado por la mano izquierda. El proceso en esta etapa no difiere sustancialmente de lo anterior. Su aplicación ya no se hace solamente sobre el pasillo, sino que se traslada a ejercicios de acompañamiento de escalas, que eso los veremos más adelante, y a esquemas como el del bossa nova, que tenemos aquí en pantalla. Cuando llegamos a este punto, ampliamos el número de repeticiones de los compases para abandonar un poco la idea de que siempre es el movimiento segundo, quinto, primero en estricto orden. Además, porque cuando los estudiantes están en estos procesos, hemos notado que a veces relacionan en uno solo varios conceptos. Voicing, piensan que el voicing es segundo, quinto, primero, y que siempre tiene que ser en tres cuartos, y que siempre tiene que ser con esa distribución en compases. Entonces, ya aquí insertamos una música en cuatro cuartos con una distribución distinta. Fíjense que tenemos en las partituras la progresión segundo, quinto, se repite segundo, quinto, y ahí sí hacemos la tónica. Entonces, eso como que los va alejando un poco de esas confusiones que a la postre se pueden dar. En el siguiente video vamos a ver cómo se puede observar, digamos, el contraste de cómo suena el Voicing 1A con el 1B. Bien. Ya cuando los estudiantes ingresan a su cuarto semestre, se aplican procesos similares a los ya expuestos, pero esta vez en tonalidad menor. De esta manera, ahora la progresión armónica se constituye por segundo semidisminuido, o sea, segundo menor 7 bemol 5, quinto 7 bemol 9, primero menor 7 y primero menor 6. Y tal como se plantea en el nivel anterior,
Hay dos formas de desarrollar los voicing, en 2A y 2B. El principio de distribución de las voces en cada mano se conserva y en general el tema de las notas de color es similar, como se puede observar en la diapositiva. Cuando llegamos al punto del voicing 2A, se trabaja con el ritmo de guajira. Esto porque a través de él se abordan dos asuntos de naturaleza teórica y técnica que nos interesan. Por una parte, empezamos a manejar el tema del traslado, que se presenta en el primer acorde del compás. Digamos, en la forma 1, como en la diapositiva, se darán cuenta que el La, que está interpretado con el dedo 2 en la mano izquierda, en el segundo compás, inmediatamente, cuando vuelve a aparecer la misma nota, se coloca el dedo 3. Eso es un procedimiento relativamente sencillo, pero para quien no es pianista, a veces esos traslados suponen una dificultad técnica. Entonces vamos haciendo como un trabajo, entrenamiento de esos casos. Por otra parte, el hecho de poner en práctica lo relacionado con la escala menor melódica en cuanto a su función armónica. Como saben, la escala menor armónica pues tiene una función de dominante y en el análisis melódico a veces genera confusión, porque cuando está presentada de una manera melódica, tiene más bien los componentes de su tonalidad paralela. O sea, si yo estoy en la menor y me aparece lo melódico, yo voy a tener un fa sostenido, un sol sostenido y un la. Entonces, el análisis armónico, el análisis melódico casi siempre lleva al estudiante a pensar que en ese momento moduló al mayor. Resulta que no, es una escala que tiene una función de dominante. Y el ritmo de guajira, digamos que nos permite poner en evidencia esa aplicación de la escala melódica. Asimismo, con este patrón de la guajira se exploran variantes que, como ven en la diapositiva, permiten hacer como una construcción del acorde en una sola mano, digamos en la forma 2, y en la forma 3 nos permite hacer lo mismo, pero entonces trabajando octavas. O sea, digamos que el estudiante tiene la posibilidad de acomodar a sus propias competencias y a sus propios intereses este tipo de exploraciones técnicas. Si se dan cuenta, en la forma 2, digamos que el voicing ya lo que era a 2 dedos, ahora se pasa a 3 dedos en la derecha y uno en la izquierda, pero pues eso es un asunto que se puede o no dar y no va a impedir que el estudiante tenga, como dificultades. Además, el asunto de las síncopas, que no es un tema menor en los temas de disociación. Veamos en el siguiente video, el trabajo desarrollado con materiales en donde se pide la interpretación aleatoria de tonalidades en cada uno de los modelos, en el 2A y en el 2B. Vamos ahora al siguiente. Claro, en este punto aún los estudiantes están como en la construcción todavía, no está el tema de la guajira, eso se los quedó debiendo para un próximo encuentro que ojalá podamos realizar. Bien, ahora el tema escalístico. Para nosotros el tema de las escalas tiene una importancia capital porque va a aportar a la técnica pianística algunos asuntos relevantes, sea o no para los pianistas. Entonces, desde el primer semestre se realiza un trabajo escalístico que se enfoca en ayudar al estudiante a desarrollar competencias relacionadas tanto con asuntos técnicos, tales como la coordinación motriz, la independencia segmentaria, hacer prácticas y procesos de disociación, empezar a tener como conciencia del control del peso de los brazos, producción de sonido, etc. Y así como asuntos teóricos.
asociados a la construcción teórico-práctica de las escalas, al repaso y aplicación de armaduras, a la concientización de las funciones armónicas y de los acordes que están implícitos en las escalas, porque a veces hay una tendencia a separar la información. Entonces nosotros aquí lo que queremos es comprimirla, atomizarla en una misma práctica. En ese sentido, los 2 primeros semestres se trabajan las escalas mayores por círculo de quintas, en rangos de 1 a 3 octavas progresivamente con su arpegio respectivo. Ya en el tercer nivel se amplía el rango a 4 octavas en compás de 7 cuartos e integrando los temas del voicing 1A y 1B. Entonces, esto tiene, digamos, varias razones. La primera es que estamos moviendo al estudiante a que tenga que interpretar en un compás irregular. Por lo regular, las prácticas musicales están enfocadas en compases simples o en compases con cierta regularidad. 7 cuartos ya los pone en una dificultad distinta. Aquí tenemos el ejemplo tanto de la escala de mi bemol con voicing 1B como en voicing 1A. Fíjense que, bueno, también se suma el trabajo con escalas menores armónicas, con voicing 2A y 2B. En este punto, las prácticas escalísticas se realizan en ensambles, en los cuales un participante hace el acompañamiento armónico a partir del voicing, en tanto el otro interpreta la escala, trabajo que por supuesto se alterna. Esta estrategia metodológica a todas luces quiere hacer del estudio de las escalas y de los acordes un asunto que exceda los límites mecánicos en los que se puede convertir un trabajo de naturaleza repetitiva y solitaria, como es el de las escalas. Esto pues como para proponer una manera en la que a partir de un trabajo colaborativo y de los conocimientos recibidos puedan integrar nuevos elementos que modifiquen y enriquezcan su experiencia. Es entonces una estrategia que responde, si se quiere, a las características del aprendizaje significativo de Ausubel. En palabras del mismo autor, él dice que el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una información, un nuevo conocimiento, se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva, o sea, no literal, con la estructura cognitiva de la persona que aprende. O sea, es decir, pues se va haciendo un nuevo conocimiento a partir del enlace de nuevos conocimientos, ¿sí? En el siguiente video vamos a poder apreciar un poco el trabajo escalístico que hacemos aplicando los voicing y el acompañamiento, unos haciendo en un momento la escala y en otro momento el acompañamiento. Entonces veamos ese video, por favor. Bien. Vamos ahora a ver un tercer aspecto con el que trabajamos y completamos el proceso, que es el de los tonos guía. Se trata de un modo, si se quiere, resumido de los voicing. La estructura está compuesta por 2 notas, la tercera del acorde, que es la que va a determinar el modo, y una nota de color, que habitualmente es la séptima.
aunque en ocasiones puede ser la sexta sin inconveniente. Pablo Schlesinger en el año 2010 nos presenta un artículo al respecto, en donde resume las cualidades de estos voicings, afirmando que nos dicen entonces cuál es el modo del acorde, es decir, si es mayor o es menor, y también qué tipo de cualidad tiene la séptima, si es mayor, menor, disminuida, etc. Y eso pues aplicaría para las sextas, etc. Cabe aclarar que a la luz de su estructura, los tonos guía pueden tener dos disposiciones, como ven en el ejemplo, el de séptima tercera o tercera séptima. Fíjense que aquí tengo un sol max 7, en donde tengo la disposición séptima tercera, es decir, fa sostenido si en la mano derecha, y al lado tengo si, fa sostenido. O sea, las disposiciones pueden ser inversas. Hasta ahí tenemos 3 dedos. Ya va a aparecer el cuarto dedo de nuestra propuesta metodológica. La experiencia adquirida al interior de este espacio nos permite afirmar que especialmente algunos estudiantes cuya práctica musical se desarrolla con base en instrumentos melódicos, normalmente hay una dificultad en la construcción ágil y precisa de los acordes. Pues eso, dada la naturaleza de sus instrumentos y de su práctica musical cotidiana. La relación con lo armónico es un asunto que se trata casi exclusivamente desde lo teórico y con pocos escenarios de aplicación, a lo que autores como Sabato se resisten, afirmando que el ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Entonces, el uso de los tonos guía se propone como una estrategia metodológica e incluso como un material didáctico, pues se busca que los asistentes puedan construir relaciones teórico-prácticas al servicio de la armonía, puedan interpretar y transportar progresiones armónicas planteadas a cualquier tonalidad de una manera ágil y con total precisión y pues con un resultado musical deseable. Esta práctica a la postre puede ser una herramienta importante para su desempeño profesional en el aula, en la escritura de arreglos y composiciones, para el entrenamiento auditivo armónico, y pues, lo cual no es un asunto menor en la formación profesional. Y quizá lo más importante, para fomentar un pensamiento musical que integre la melodía, la armonía y el ritmo en un mismo nivel. O en otras palabras, para pensar la música como un sistema y no desde sus componentes de manera aislada, que es lo que a veces suele pasar en los modelos educativos de formación musical. El trabajo entonces se inicia con ejercicios de construcción teórica y pues práctica, por supuesto, de progresiones cortas de acordes a partir de los tonos guías en la mano derecha, sugiriendo una de las disposiciones posibles, ya sea tercera séptima o séptima tercera. Simultáneamente, se integra el bajo en la mano izquierda para mejorar la sonoridad. Hasta ahí, insisto, vamos con los 3 dedos. Inmediatamente se interpreta el teclado en bloques armónicos de redondas y blancas. Ya cuando hay cierto dominio, en un segundo momento, se hace la misma actividad, pero cambiando la disposición. ¿Sí? Ya es si estaba tercera séptima, pasa a séptima tercera y viceversa. Y se proponen de una vez ejercicios de transporte a distintas tonalidades. Cuando digamos eso está resuelto, como tercer paso se aborda el tema de la alternancia del bajo en algunas músicas populares, cuya característica fundamental es el bajo en la tónica y en la repetición del acorde el quinto grado. Entonces ahí apareció nuestro cuarto dedo. Tónica, quinto grado, puede ser la tercera y la séptima, o la nota de color que se esté trabajando. Ahí volvemos a insistir en nuestro piano a 4 dedos. Posterior a las actividades señaladas, ya se incluyen ritmos de músicas populares latinoamericanas, ¿no? Con el fin de generar un espacio de aplicación de tonos guía en obras musicales. Nosotros, digamos que el criterio que tenemos es de ajustar progresiones que sean sencillas, que sean frecuentes. Creemos que la frecuencia en las progresiones armónicas le va a dar al estudiante no pianista una vivencia un poco más clara del asunto. Entonces, de esa forma, arrancamos con un bolero tradicional y se realizan las prácticas de esas progresiones, las cuales deben ser transportadas al menos a 4 tonalidades a partir de los tonos guía. Por su estructura armónica se han seleccionado para el inicio de esta experiencia las obras Solamente una vez de Agustín Lara y el bolero Motivos de Ítalo Piazzollante. Posteriormente, los estudiantes vuelven a ser llevados al escenario del ritmo de pasillo lento a través de la obra Amo, que ustedes ven en la diapositiva. Esto para retomar el conocimiento adquirido frente a la interpretación de este género colombiano que ya habían trabajado cuando les fue 1A.
y porque pues es una obra en tonalidad menor que además nos va a presentar nuevos desafíos como dominantes secundarias y eso va incrementando paulatinamente el nivel de complejidad de la propuesta y pues por supuesto el nivel del ejercicio. Estos repertorios, por supuesto, que son negociables. A veces el estudiante dice, no, yo prefiero tal obra. Entonces, si se adecua a las necesidades, nosotros pues simplemente la adaptamos. Ahora, posterior a la interpretación de ese repertorio en todas las tonalidades, se aborda el estudio, esta sí es una obra impuesta, la Guabina Viajera, que es el segundo movimiento de la suite número 2 para guitarra del insigne compositor colombiano Gentil Montaña. Su elección como parte del repertorio de nuestro curso obedece a que esta obra contiene en su estructura armónica aspectos que se trabajan en ese momento del estudiante en la clase de teoría musical. Aspectos como modulación directa al tercero bemol, a partir de la relación de mediante. Tenemos modulación al paralelo con cadencia subtónica, o sea, hay un momento de neomodalidad en esa obra, entonces también lo están trabajando en la otra materia. Tenemos asuntos como la tonicalización al relativo y en ese momento se aplica el voicing 2A y 2B, depende cómo venga la interpretación, y tenemos el transporte a distintas tonalidades. En el siguiente video recoge unos fragmentos del Pasillo Amo, de Solamente una vez y de La Guabina Viajera. Con base en estos elementos, algunos estudiantes proponen repertorios que les interesa aplicando esos principios, llevándolos un poco más allá de los alcances previstos, como es el caso que veremos a continuación en el último video, en el cual la estudiante realizó todo el proceso visto y lo acomoda a sus propias necesidades. Mirándote de lejos yo jugaba a imaginarte, pero de cerca encuentro que eres inimaginable. Y la canción que llega cuando yo quiero cantarte siempre estará incompleta porque no puedo abarcarte. Emprendo un viaje a bordo de tu voz, queriendo conocer tu dimensión. Y si más me sumerjo, más profunda es tu canción, que no hay color para pintar. Hola, mi nombre es María González Rullé, soy estudiante del programa de canto lírico de la Universidad Central
y este es mi cuarto semestre en la materia de piano armónico. Principalmente nosotros comenzamos con una materia que se llamaba piano complementario, en la que estudiábamos pues obras para piano, estudios y escalas. Y realizar el cambio a piano armónico como tal fue un poco complicado porque, como nos dijo el maestro en un principio, se trata un poco de pensar mucho más, de realizar un estudio mucho más fuerte, más dedicado, porque había que entender cosas armónicas. Y bueno, uno en piano a veces no, en piano complementario a veces como que solo se encarga de sacar lo que está en la partitura y ya. Fue muy chévere, la verdad, esta materia, un poquito difícil, pero también se aprendieron muchas cosas. Hicimos estudios de diferentes ritmos en los que tuvimos que cantar o acompañar una melodía, el bolero y por supuesto los géneros de nuestro país, como es la guabina, el pasillo y el vals. Yo en este semestre tuve la oportunidad de interpretar la canción Amor de tu voz de la maestra Luz María Posada. Pues obviamente hice el arreglo con la ayuda del maestro y ya a partir de los voicing y de pues toda la enseñanza armónica que tuvimos en este proceso. También tuvimos la oportunidad de improvisar, lo cual nunca había hecho, entonces fue muy chévere. Y ya. Mi nombre es Andrés Camacho, soy estudiante del énfasis de canto lírico de la Universidad Central. Me encuentro en cuarto semestre y por lo cual este es mi último semestre con la asignatura de piano armónico, en la cual ha sido un trabajo bastante arduo y que ha traído bastantes resultados en cuanto a mi formación como músico. Mi nombre es Alejandra García, principal el canto. Este es mi cuarto semestre de piano, el último nivel de piano armónico. Yo vengo de una transición del pensum anterior a este nuevo pensum, en el cual ahora el piano está pensado más como una herramienta de la armonía. Para el énfasis de composición esto ha sido muy productivo, ya que pues el piano no se queda solamente en leer la partitura y en hacer obras y repertorio, sino que se convierte precisamente en una herramienta que nos permite no solo acompañar diferentes repertorios, sino también pues tener la armonía literalmente al alcance de las manos. Mi nombre es Laura Sofía Rodríguez y estoy en el énfasis de corno en la Universidad Central. En este momento ya culminé el ciclo de los armónicos. Fue algo muy productivo para mi carrera musical debido a que tuve que pasar de pensar de un instrumento melódico a un instrumento armónico, lo cual pues conllevó a pensar mucho más en la armónica. Siento que fue una herramienta muy útil, ya que me ayuda tanto en mi instrumento como en las demás materias como en solfeo, teoría. Ya para concluir, quisiera dejarles tres reflexiones muy puntuales. La primera es que, dice, en la línea con lo que afirma Willems, a través de estas estrategias podemos ratificar cuán importante es proporcionar al estudiante experiencias prácticas de la armonía y de la teoría musical. Esto en general ha permitido que los asistentes a las sesiones de clase ver la práctica de la armonía como un asunto que verdaderamente permea su concepción de la música y en consecuencia ha despertado en general el interés por el estudio de la armonía, que a veces es como tan alejada de algunos de ellos. La teoría del aprendizaje significativo explica algunos de los procedimientos y alcances de este espacio, en tanto los educandos han logrado llevar al plano de lo significativo los aprendizajes y los conceptos trabajados, relacionándolos entre sí y desarrollando competencias necesarias para resolver algunos problemas de índole teórico y armónico. Se puede afirmar entonces que el tránsito de los aprendices por este espacio ha redundado en el fortalecimiento de un pensamiento musical armónico, con las implicaciones que ello supone y que al final representa una fortaleza indiscutible para cualquier profesional de la música, especialmente para aquellos quienes en su ámbito de desempeño están más cercanos a la práctica de naturaleza pedagógica y compositiva. Y un último asunto, tal como lo propuso el PAP, la articulación entre la práctica y la teoría, el espacio académico instrumento armónico piano ha materializado este propósito. Realmente sí hemos logrado hacer la teoría y la práctica una sola cosa. Y finalmente, pues hombre, tenemos que, hemos encontrado en el acervo musical latinoamericano una riqueza que permite desarrollar propuestas pedagógicas de alto impacto y que además despiertan un interés genuino en los estudiantes, pues a través de ellas encuentran un punto en el que articulan su estructura cognitiva
con las disposiciones académicas del programa, incentivan la práctica del piano armónico y de la armonía y aprenden a dar el justo y merecido valor a las músicas latinoamericanas y colombianas como parte de su experiencia formativa. Muchísimas gracias.